Contratar una hipoteca es una de las decisiones que más impacto van a tener en tu vida personal y financiera, junto con quién te casas, qué coche te compras y cómo ahorras y gestionas e inviertes tu dinero. Por eso en este vídeo quiero que saques toda la información necesaria para que entiendas qué opciones de hipotecas hay en este 2025, tanto a tipo fijo, mixto o variable, que entiendas los porcentajes máximos que se pueden financiar y también las condiciones que se están dando en los distintos casos para los distintos perfiles de gente que contrata hipotecas. Ya seas funcionario, ya seas interino, ya seas empresario, autónomo, indefinido, personal laboral, en este vídeo vas a encontrar qué hipoteca vas a poder contratar y con qué condiciones. Y además, como no quiero que esto sea simplemente una lista de recitar tipos de hipotecas, lo que quiero también decirte es, bajo mi opinión personal y profesional como asesor financiero, qué tipo de hipoteca es la mejor en 2025 para contratar, ya sea tipo fijo, ya sea mixto o ya sea variable. Además, te desvelaré en este vídeo que hoy en día es posible conseguir hipotecas al 90% de financiación, 95% e incluso 100% más gastos, aunque estas son un poco más raras y vamos a ver en qué condiciones sí que se podría llegar a conseguir un tipo de hipoteca de este perfil. Así que sin más preámbulos, empezamos. Pero antes sí que quiero decirte que los datos que te voy a dar en este vídeo no les he sacado de algún blog o de las páginas de algunos bancos, sino que son fruto del conocimiento que he ido adquiriendo en estos meses en el mercado con el broker hipotecario que lancé a finales del año pasado. Todos estos datos que te doy son de operaciones reales que hemos ido llevando a cabo con clientes nuestros. Así que toma nota porque verás que esta información te puede ser muy útil. Antes de empezar perfil por perfil viendo las distintas hipotecas, déjame explicarte qué situación tenemos hoy en día y qué tres hipotecas más populares se están dando. En primer lugar tenemos las hipotecas fijas, las hipotecas variables y las hipotecas mixtas. Las hipotecas fijas son las más sencillas de entender, son aquellas que el tipo de interés es fijo durante toda la vida del préstamo. Es decir, si coges una hipoteca a 30 años, tú sabes exactamente lo que vas a pagar durante todo el préstamo porque el interés no varía y por tanto tu cuota hipotecaria es la misma. Estas hipotecas son ideales para los que buscan estabilidad y predictibilidad, y lo ideal es contratar hipotecas a tipo fijo cuando los tipos de interés, el Euribor, está muy bajito, está muy cercano pues a niveles del 1, 2 o 0% como ha estado en años anteriores. La única desventaja que tienen las hipotecas a tipo fijo es que generalmente la cancelación total del préstamo suele tener una penalización, entonces tienes un poco menos de flexibilidad en cuanto a cancelarla e irte a otro banco. Ahora bien, si contratas una hipoteca a tipo fijo con tipos de interés bajos como los que ahora vamos a ver que se pueden conseguir, es que realmente no tiene ningún sentido cancelar tu hipoteca y moverla a otro sitio y ni siquiera amortizarla. El segundo grupo de hipotecas más popular es el de las hipotecas variables, y este genera siempre más polémica porque hay gente que dice, ostras, es que me ha subido la cuota y no sé por qué. Pues bien, ese no sé por qué es porque las hipotecas a tipo variable tienen un doble diferencial. Por un lado, los intereses que van a pagar van en función del Euribor, que el Euribor suena muy técnico y muy fancy, pero simplemente es el tipo de interés interbancario, es decir, al precio al que los distintos bancos se prestan el dinero, y a ese tipo, al Euribor, que ahora está como en el 2,40 y algo, aquí lo podrás ver, se le aplica un diferencial, que es el margen más o menos de beneficio del banco, por explicarlo sencillamente. Ahora más o menos las hipotecas a tipo variable están a Euribor más 0,25 o 0,5. Lo difícil de las hipotecas variables es que tú no puedes predecir en el largo plazo a cuánto van a estar los tipos de interés. Y entonces, por ejemplo, si ahora tienes una hipoteca variable al 2,4 más 0,5, tu tipo total será del 2,9. Pero si en un año el Euribor sube al 3,5, tú tendrás 3,5 más 0,5, 4. Si por el contrario cae, por ejemplo, al 1,5, tendrás 1,5 más 0,5, 2. Y entonces esto es un poco como va fluctuando tu cuota hipotecaria. Los intereses que te quedan por pagar se calculan cada año actualizándose al diferencial del Euribor más el tipo variable que hayas contratado. En términos generales, suele compensar contratar hipotecas a tipo variable cuando te quieres financiar a corto plazo y también cuando lo haces en momentos de tipos de interés muy altos, porque ahí las hipotecas a tipo fijo ya están muy altas y suele compensar coger una variable para luego, cuando bajen los tipos de interés, hacer una subrogación a una hipoteca fija, porque en la variable no se suelen aplicar comisiones de cancelación. Y por último tenemos las hipotecas a tipo mixto, que tan de moda se han puesto ahora y que tan buenas oportunidades hay en el mercado. En estas combinas una parte del préstamo a tipo fijo y otra parte del préstamo a tipo variable. Ahora se están dando hipotecas a 5 años a tipo fijo a tipos muy buenos y luego un
variable pequeñito. Y es interesante porque te garantizas que durante los 5 primeros años tienes la cuota fija y cuando entra la variable, si no te gustan los tipos que hay en ese momento, podrías cambiarte de banco haciendo una cancelación si esto es lo que te interesa y coger una hipoteca fija ya para el resto del préstamo a tipos más interesantes. Muchas veces cuando uno busca financiación al 100% o al 95%, se suelen ofrecer este tipo de hipotecas mixtas y son una muy buena opción para acceder a la vivienda, porque ya sabemos que el drama de la mayoría de los jóvenes no es hacer frente al pago de la cuota hipotecaria, sino reunir ese 20% más gastos que necesitas para poder comprar la vivienda. Pues bien, estas hipotecas suelen permitir poder acceder con un 10%, un 5% o incluso a veces nada, y luego explicaremos cómo, a la vivienda. Aparte del tema del tipo de interés, si es variable, si es fijo o si es mixto, hay siempre que tener en cuenta a la hora de comparar hipotecas el plazo, es decir, a cuántos años nos dan el préstamo de la hipoteca, el tipo de interés, es decir, el variable que hemos visto, y luego también es muy importante el porcentaje de financiación, lo que decíamos, si te hacen dar un 20%, si te hacen dar un 5% o si no te hacen dar nada. Y aparte de esto, en último factor que siempre hay que tener en cuenta y que es muy relevante es el de las vinculaciones. Las vinculaciones son esa serie de condiciones que te pone el banco para darte la hipoteca y que en función de ello te sube o baja el tipo. Y hay veces que te obligan a contratar un montón de productos que, aunque te digan que te están dando un tipo fijo muy barato, cuando tienes en cuenta el total de vinculaciones, hace que el coste total de la financiación sea muy cara, porque te obligan a contratar seguro de hogar, seguro de vida, alarmas, el teléfono con ellos y un montón de cosas que a veces hacen que no tenga ningún sentido esa hipoteca en concreto. Así que ahora bien, teniendo en cuenta todo esto del plazo, condiciones, vinculaciones, porcentaje máximo y tipo de perfil, vamos ya así, una por las mejores hipotecas que se están dando en 2025. Vamos a comenzar de más porcentaje de financiación a menos porcentaje de financiación, porque al final lo que la mayoría de la gente quiere es el máximo porcentaje de financiación a la máximo plazo posible y con el menor tipo de interés posible. Entonces vamos a ver cómo encajan todos esos factores. El santo grial de las hipotecas, o la hipoteca que todo el mundo querría conseguir, es aquella en la que no tiene que poner ni un euro para comprar la vivienda, que es esa en la que el banco te da el 100% del coste de la compra de la hipoteca más los gastos de compraventa de notario, que suelen ser un 7-8% de la vivienda. Esto es el santo grial, y para acceder a este tipo de hipoteca he de decirte que necesitas lo que se conoce como una doble garantía. ¿Qué sería una doble garantía? Pues por ejemplo, imagínate que vas a comprar una segunda residencia y estás avalando la compra con la hipoteca de esa segunda residencia que compras, pero además tú ya tienes tu primera residencia sin cargas, es decir, sin hipoteca, y por tanto hipotecas las dos para que te den el 100% más gastos de la segunda vivienda. 100% más gastos, siempre es necesario esta doble garantía. Se puede hacer con una vivienda que esté a tu nombre o, por ejemplo, una vivienda que esté a nombre de tus padres y que tus padres avalen con esa vivienda la compra también de la nueva vivienda. Ahí se podrían llegar a estas tasas de financiación. Ahora mismo se están dando buenas hipotecas a tipo mixto, con 5 años con fijos en torno al 2,5 y luego variable más 0,25 más 0,5, lo cual es muy buena opción porque entras a este tipo de operaciones sin descapitalizarte. El segundo tipo de hipoteca más buscado es el 100% del precio de tasación o de compra, donde eso sí el cliente ya pone los gastos de compraventa, pone los gastos de notario, de ITP, de la tasación, un poquito pues todo este tipo de cosas. Aquí es importante entender que cuanto más porcentaje de financiación queramos, en general el tipo fijo va a ser más caro, porque el banco ve más riesgo. Para el banco tiene menos riesgo una operación donde solo financia un 60 o un 70% que no donde asume el 100% de la financiación, porque si esa casa pierde de valor y la tiene que vender para ejecutar la deuda, igual ni siquiera recupera el dinero que le ha prestado al cliente. Aquí se están dando ya hipotecas a 30 años al tipo fijo entre 3,5 y 3,75. Es un tipo que puede parecer alto, pero ten en cuenta que no pones ni un solo euro tú de gastos más allá de los de la propia compraventa. En tipos mixtos ya se es más competitivo, como veíamos en el ejemplo anterior. Puedes sacar tipo fijo a 2,2, 2,5 durante los 5 primeros años y luego un variable. Y cuando pasen estos 5 primeros años de tipo fijo bajito, pues luego renegociar o irte ya a una variable que ya habrás amortizado cerca de un 5 o un 10% de la vivienda, y entonces podrán darte una hipoteca tipo fijo a 30 años con tipos mucho más competitivos como los que veremos después. Siempre hay mucha duda sobre quién puede acceder a este tipo de hipotecas donde te financian el 100%. Pues bien, la realidad es que es verdad que suele ser para perfiles que los bancos llaman como cualificados o premium. Aquí podemos ver perfiles de funcionarios, perfiles de ingenieros, de médicos, de enfermeros y perfiles de, en general, gente que tenga buenos trabajos y tenga bastante vida laboral. Lo que siempre miran es que en el caso de ingenieros, médicos o enfermeros o buenos profesionales,
profesionales, el ratio de endeudamiento no sea superior al 35% de la renta disponible de las familias. Es decir, que después de pagar los impuestos y otras deudas que puedas tener, pues la cuota hipotecaria no supere el 35% del dinero que te queda a ti disponible a final de mes. En el caso de parejas de funcionarias, se puede llegar hasta el 40% de esta renta disponible. Esto del ratio de endeudamiento se ve muy claro con ejemplos reales. Si por poner una simulación tú ganas 10.000 euros y tu ratio de endeudamiento máximo es del 35%, entonces podrías tener cuotas hipotecarias por valor de 3.500 euros. Si ganas 1.000, de 350. Si el ratio es del 40%, pues igual. Si tú ganas 10.000 sería hasta 4.000 y si ganas 1.000 sería hasta 400. En la actualidad estamos tramitando incluso 3 hipotecas de gente que quiere comprar las casas como inversión y que se le está financiando el 100% de la compra, gastos aparte, gracias a que su tasa de endeudamiento en estas compras de inversión no supera este 35% cuando ya se tiene en cuenta la hipoteca que el inversor ya tenía en su vivienda principal y se suma y se ve el cómputo de ingresos totales con el cómputo de gastos y de deudas totales. El tercer tipo de hipoteca, y que ya es más interesante en términos de tipos de interés, es en la que nos quedamos en un 95 o 90% máximo de financiación. Aquí, para perfiles atractivos como los anteriores, estamos llegando incluso a conseguir tipos fijos de en torno al 1,8% a tipo fijo, y luego ya en función del perfil de ingresos, situación patrimonial, solvencia, va bajando o va subiendo el tipo de interés hasta el 2,5%. Cada operación es una operación de artesanía, que se tiene que ver muy bien dónde, cuándo y con quién se presenta, porque los bancos tienen distintos apetitos comerciales para distintos perfiles y distintas provincias. Por tanto, puede darse el caso de que para un perfil concreto se pueda conseguir mejor tipo que para otro perfil en otro sitio de España, y para eso trabajamos mucho con distintas entidades y distintos directores de provincia para estar siempre consiguiendo lo mejor para cada cliente en función de su situación concreta. Además, aquí es muy importante también tener una variable muy en cuenta, y es la de la tasación. La tasación, si consigues una tasación que es por encima del precio de lo que tú estás pagando, puedes jugar también a ir a un porcentaje de financiación que sea sobre la tasación y no sobre la compra, y por tanto conseguir tasas muy buenas de financiación. Para eso es clave saber con qué tasadores trabajar e incluso hacer pretasaciones antes de la tasación oficial para saber hasta qué punto te puedes meter y qué porcentaje de financiación vas a conseguir. Otro tipo de hipoteca interesante es la hipoteca reforma. Esta para inversores o gente que compra una casa y quiere reformarla antes de entrar a vivir o alquilarla, va muy bien, porque te dan hasta el 90% del coste de la compra más de la reforma. Lo hacen dándote el dinero escalonadamente. Te dan primero el dinero para la compra y luego el dinero para la reforma. Y se puede incluso llegar a negociar periodos de carencia donde tú no pagas hasta que no se termine la reforma. Por tanto, son hipotecas muy interesantes. Obviamente, cuanto más compleja y más porcentaje es la hipoteca, ya sabemos que la parte del tipo fijo se encarece un poquito, pero aún así puede llegar a interesar. Si bajamos el tipo de financiación hasta el 80%, donde el cliente pone un 20% más gastos o un 15%, si nos vamos al 85% más gastos, aquí es donde mejores condiciones siempre se van a poder encontrar y donde más público va a poder acceder a estas hipotecas. Ahora mismo estamos consiguiendo tipos fijos de en torno al 1,70, 1,75, 1,85% a tipo fijo a 30 años, lo cual es un tremendo regalo de hipoteca teniendo en cuenta que la inflación en España en los últimos 30 años ha estado cercana al 3%. Esto quiere decir que tienes una deuda que la vas a pagar sola porque tu sueldo incluso va a subir a más ritmo de lo que lo hace el tipo de interés que tienes, y por tanto tú cada vez vas a ganar más, pero como tu cuota es la misma, cada vez vas a tener más ingresos para pagar una cuota que cada vez representa menos de tus ingresos. Estas hipotecas son buenísimas porque no merece la pena ni amortizarlas ni coger un plazo corto, porque siempre te va a compensar más ahorrar e invertir ese dinero que estar amortizando, ya sea plazo o ya sea tipo de la hipoteca. Aquí el tipo de perfiles que pueden acceder a esta hipoteca pues es más amplio, porque como no estás yendo a tanto porcentaje de financiación, los bancos les da menos miedo el riesgo. Si nos vamos a contratos indefinidos, todos aquellos que tengan más de un año de contrato indefinido o hayan pasado los 6 meses del periodo de prueba pueden acceder a este tipo de hipotecas. Respecto a trabajadores interinos, que se da mucho especialmente en la sanidad, hay que tener en cuenta que si llevan 2 años de interino, se les trata prácticamente como si fuesen indefinidos, siempre y cuando no hayan tenido un periodo más de 3 meses en esos 2 años en el que hayan estado sin trabajar. No obstante, como te digo, esto con un buen broker como el nuestro se puede
trabajar, presentar y explicar para incluso también conseguir aprobaciones en estos casos. Y para los autónomos, si tienen más de 2 años de actividad con ingresos demostrables, también se puede conseguir este tipo de hipotecas con tipos fijos tan atractivos. Muchos de los que veis el canal sois expatriados que estáis trabajando fuera y me preguntáis que qué pasa con los no residentes. Pues bien, también hay hipotecas para no residentes muy buenas, especialmente si tu perfil profesional es bueno en el extranjero. Aquí estamos consiguiendo incluso hasta el 80% de financiación para buenos perfiles y con tipos tan atractivos como entre el 2 y el 2,5 a tipo fijo. Ahora bien, es muy importante ver caso a caso, analizarlo y ver a qué entidad presentárselo, porque cada una, como os decía, en función del tipo de cliente y de dónde compre y de dónde venga el dinero y de qué divisa sea en la que cobra el no residente, pues tiene más apetito o menos. Y hasta aquí son las hipotecas más estándar del mercado, que funciona un poquito en variación del tipo de interés y del plazo hipotecario y del perfil del cliente. Ahora bien, hay otras hipotecas que son importantes también recalcar y que puede que te interesen. La primera de ellas es la de autopromoción. Aquí en autopromoción puede haber dos opciones. Autopromoción es cuando tú tienes un terreno y quieres construirte tu casa. Pues bien, cuando ya tienes el terreno en propiedad y no tienes deudas, hay hipotecas de hasta el 100% del valor de la construcción y la verdad es que tienen bastantes buenos tipos de interés. Lo que es un poquito más difícil es si no tienes el terreno y quieres comprarlo con hipoteca y luego financiar la compra, porque los bancos no son muy amigos de financiar terrenos porque entienden que luego es un bien muy poco líquido y que es muy difícil de vender. Por tanto, como mucho, suelen financiar hasta el 50% del valor del terreno, pero no mucho más y solo para perfiles que a ellos les interese mucho. Yendo para las hipotecas para empresas, cambia bastante la cosa cuando la comparas con las de los particulares. El plazo aquí máximo de financiación suele ser de 15 a como muchísimo 20 años y suelen dar en la mayoría de los casos hipotecas a tipo variable al 100% sin fijos de por medio. La tasa de financiación también es más baja que a particulares y suele ser solo de hasta el 70% de la financiación del activo que quieras comprar. Esto sí que es cierto que cambia si hay aval o responsabilidad directa del socio. Es decir, si el socio también se mete en la hipoteca, sí que podemos ver porcentajes un poco más altos, más plazo o mejores condiciones. Pero si solo responde la empresa por la deuda de la empresa, entonces como norma general 70% de financiación y máximo 15 o como muchísimo 20 años y suele ser 100% variable. Hasta aquí hemos visto las hipotecas fijas y las mixtas. Las variables ahora sinceramente creo que no tienen mucho sentido, porque estando el Euribor como está y teniendo hipotecas fijas como las que hemos visto, no tiene ningún sentido comprometerse con una variable cuando puedes aprovecharte de un tipo fijo de este tipo que son auténticos caramelitos. No obstante, si te interesa saber más o menos, las mejores hipotecas a tipo variable ahora están en el Euribor más 0,25. Ahora bien, como puedes ver, cada operación es una obra de artesanía y hay que tener siempre en cuenta 4 factores para entender cuál va a ser tu oferta final. La primera de ellas, tu tipo de perfil profesional y tus ingresos. La segunda de ellas, dónde esté la vivienda y qué tasación consigues. Por eso es muy importante saber con quién trabajar para la tasación. La tercera de ellas, el apetito comercial de cada banco, de cada oficina y el apetito comercial por los distintos perfiles de clientes que quiere captar en ese momento el banco. Hay veces, aunque te suene increíble, que el banco va a pérdidas con las hipotecas, pero le interesa captar al cliente para pues, tener su dinero, invertir su dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante entender en cada etapa o cada momento qué liquidez tiene el banco y qué perfiles está buscando. Y en cuarto lugar, siempre es tremendamente importante para entender el volumen total de la oferta y si es buena o no, no solo ver el tipo de interés ni el porcentaje de financiación, sino entender las bonificaciones a las que te obliga el banco. Porque como te decía, una hipoteca al 2,3 puede ser mejor que una al 1,9 si te hacen contratar un montón de productos que no merecen la pena, como yo que sé, PIAs, seguros de ahorro, alarmas, ¿no? Y un montón de productos que a veces te meten en la oferta como obligación y que si no los contratas al final el diferencial te sube y es peor que otra con un poquito más de tipo fijo, pero con menos bonificaciones, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para ver la oferta en su conjunto. Ten en cuenta que en España hay más de 40 bancos que dan hipotecas y esto es importante porque cada banco es fuerte en una zona concreta y a veces pasa que un banco es competitivo en Asturias pero no es nada competitivo en Córdoba. Por eso es muy importante entender qué puerta tocar. Nosotros en nuestro broker te ayudamos exactamente a eso, te acompañamos durante todo el proceso, te conseguimos la mejor financiación posible con las mejores condiciones y menos vinculaciones y hacemos que la oferta tenga sentido para ti, intentando cuadrar tu perfil con el apetito comercial del banco y consiguiéndote siempre las mejores condiciones y explicándotelas para que las entiendas en el proceso y luego no te venga ningún tipo de sorpresa.
La verdad es que es increíble la cara de felicidad que no se le queda a muchos clientes cuando ven que pueden financiarse hasta un 90, 95% o incluso 100% en algunos casos, o incluso casos que van al 80% pero que les mejoramos un montón las condiciones que ellos pensaban que podían tener, porque una hipoteca es prácticamente para toda la vida y merece la pena y mucho invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para conseguir la que mejor se adecue a tus necesidades. Así que te dejo aquí abajo el enlace para que eches un vistazo a nuestro broker y si te interesa, agendes una reunión para que veas cómo mis expertos hipotecarios te pueden ayudar a ti personalmente. Tienes toda la info en la descripción y en el comentario fijado. Y ya para terminar, decirte que en mi opinión en cuanto a plazo, hoy en día con estas hipotecas a tipo fijo merece la pena conseguir el plazo más alto posible y nunca amortizar. Porque si tú tienes un tipo fijo en torno al 2 o incluso 3% o 1,5% más o menos en ese abanico, tú puedes coger tu dinero y ahorrarlo e invertirlo en fondos indexados que te van a dar entre un 7 y un 10% y es mucho mejor que descapitalizarte, que amortizar o que no ir a buscar un plazo más grande de financiación. Espero que te haya parecido muy útil este vídeo y te sirva para entender cómo se está moviendo el mercado. Déjame en los comentarios tus dudas y dime si te ha gustado y compártelo con quien le pueda ayudar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.